abril del año 88, digamos, dejan de pagar. En abril del 88, ¿no? Sí. No, casi fue más hacia el final. ¿Aquí en el fondo? Tuvimos una negociación con el fondo muy dura, muy dura. Pues sí, cuando yo fui escondido a hablar con Sarney, digo, a eso No sé. yo no me acuerdo qué fecha fue. En un momento tuvimos un conflicto muy grave con el Fondo Monetario. La verdad que no me acuerdo qué fecha. Entonces una reunión de Alfonsín, Anchiñán, Zurbil y yo. Entonces dije, bueno, en este contexto vamos a tener que dejar de pagarle el fondo. Rompemos relaciones con el fondo. Entonces Alfonsín me dice, bueno, pero esto no lo podemos hacer solo, tenemos que ir a hablar con Brasil, que se pongan tanto. Ya no estaba Funaro, que era un amigo mío, no me acuerdo cómo se llama el ministro de Economía. Entonces Alfonsín le habla a Sarney y le dice que yo voy a, que no lo quería hablar por teléfono, que voy a ir yo para explicarle lo que vamos a hacer. Entonces yo me acuerdo que me tomé un avión militar, que era que hicimos un avión hasta Brasilia, un avión de mierda que sacaba fotografías, no estaba sentado, eran dos tipos manejados y yo en el avión, y fui a Brasil y como no quería que se entere la prensa nada de lo que vamos a hacer, allá me esperaba en el aeropuerto en Brasilia uno de los secretarios de Sarney. O sea que yo ni entré por migración, ni nada por el estilo, para que nadie sepa. Y lo voy a ver a Sarney, que me recibe, y me dice, si yo tengo inconveniente que esté el ministro de Economía. No, todo lo contrario. Hablo un rato con Sarney, viene el ministro de Economía, ahí en Brasilia, y le cuento que nosotros en una situación muy delicada con el fondo, en este conflicto, no nos vamos a poner de acuerdo y probablemente cortemos relaciones con el fondo monetario. Sarney dice, bueno, que él, no me acuerdo bien qué dice, pero me dijo, bueno, sí, nosotros con Raúl somos grandes amigos, todo lo que yo pueda hacer, es una formalidad, lo que está diciendo es lo mismo que lo que yo le decía, era una formalidad, que él esté actualizado además de esto. Y entonces el ministro me dice, mirá, ¿no querés venir a comer a casa? Y después te tomás el avión de vuelta. Y dije, bueno, sí, está bien, pero la verdad que había como 2 o 3 horas ahí, no había ni qué comer. Voy a comer y a la salida me voy a tomar el avión y en la casa del ministro de Economía siempre había fotógrafo, era de noche. Y al día siguiente sale la foto en un diario de Brasil que me ve entrar en el ministerio, en la casa, en donde yo entro en la casa del ministro de Economía y maldito yo estaba con la pipa, en aquel entonces yo la conocí. Y salió en todos los diarios que yo había ido en forma confidencial, secreta por ese conflicto, etc. Pues tuve que salir a explicar que en realidad, ni me acuerdo qué carajo dije, pero sí me acuerdo que después me llama Mulford y me dice, Mario, la próxima vez que quieras hacer una negociación secreta, ponete peluca y va a andar sin la pipa. Si querés que nosotros no nos enteremos. Bueno, eso te pregunta, por eso llama mucho la atención. Digo, o sea, vos ya hiciste digamos, por lo menos 2 relatos digo, de viajes digamos, que son para tener una conversación bastante formal digamos, con un funcionario de otro país porque no quieren hablar por teléfono, ¿no? Eso es un tanto sorprendente. Digo, ¿por qué ustedes se manejaban de esa manera? No saben que los teléfonos, hay mucha gente que los escucha, del gobierno, del presidente también. Yo recuerdo que cuando tenía que hablar algo confidencial con Alfonsín, salíamos los dos a los jardines de Olivos para hablar. Cambiamos por ahí, Mario, o poníamos música, siendo el presidente, ¿no? Pero digo, ¿a ustedes les pasó alguna vez, por ejemplo, que los norteamericanos, digamos, o inclusive gente de los bancos, digamos, tuviera información anticipada de lo que ustedes le venían a decir? Ellos tenían información que nosotros teníamos buena relación con un representante de Reagan,
y en un momento determinado sale en un diario en la Argentina, en plena negociación secreta con el Pagano Austral, antes que se haga público, sale un diario argentino que uno de los hermanos Rom, que era el Banco General de Negocios, había declarado que la Argentina estaba estudiando una reforma monetaria, que es la que nosotros estudiamos, ¿no? La famosa quita del desagio. Nos asustamos. Yo estaba en Washington y también el gobierno de Estados Unidos. Y ellos se encargaron al día siguiente de decirme quién fue el que lo dijo, dónde lo dijo y que no tenía la menor información. ¿Dónde sacó esa información? El tipo me dijo, no te hagas problemas, Mario, esto está muerto, sabemos quién lo dijo, dónde lo dijo y quién. Me dio todos los datos. Se ve que tiene un servicio de información mucho mejor preparado que el nuestro. De acá no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Entonces si hablaba de servicio de información, decían, ¿lo qué? Dime, ¿ustedes contemplaron en algún momento la posibilidad de declarar, digamos, abiertamente un default? Sí, no, más que el default, que yo cuando Funaro me dijo que iba a ser el default, yo le dije que no me convenía, pero me venía bien que lo declare. Ahí éramos bastante. En esa negociación uno trata de no mentir, porque no tiene sentido, se da cuenta. Funaro cuando me dice eso, le dije, mira, yo te agradezco tu información, a mí no me conviene. Estamos por terminar, estoy yendo ya casi arreglada la renegociación de la deuda. Me dijo, no, yo lo entiendo, pero yo no puedo seguir más así, no estoy igual que ustedes. Y logramos avanzar. Hubo una vez una reunión del Fondo Monetario. Esto es una anécdota, bueno, que los que participaron, 2 de los 3 están muertos, así que bueno, no van a tener que creerme lo que pasó. Estábamos en la reunión del fondo y estábamos el ministro de Economía de la Argentina, que era Zurruil, el de Brasil, Funaro, y el de México, Petrichori, que era amigo mío, que le gustaba el tango bastante, y había estado acá cuando yo había asumido como secretario de Hacienda. Y entonces estábamos en la habitación de Juan, los 3 charlando, para la reunión del fondo. Y yo le digo a Funaro, che, ¿qué te parece si nos largamos los 3 en la reunión del fondo y decimos que nos ponemos de acuerdo para renegociar en conjunto la deuda? Me dice, Funaro me dice, yo estoy de acuerdo. Juan me dice, yo estoy de acuerdo, pero Petrichori yo creo que no pueda. Entonces empecemos a tomar. Y lo pusimos medio en pedo a Petrichori, que tomaba, me gustaba mucho el whisky. Prácticamente en pedo. Y entonces yo me siento a redactar la declaración. Y le digo, Petrichori, mirá, me parece que no comía. ¿Te parece? Estaba prácticamente en pedo total casi, era muy amigo. Y yo le digo, me parece que si no lo firma ahora, no lo firma más. Pero está en pedo, pero no boludo. Le dimos el papelito que yo lo había redactado, donde declarábamos que los 3 países iban a declarar al día siguiente en la reunión del fondo que se ponían de acuerdo con una negociación conjunta de la deuda, era la bomba atómica para los acreedores. Y me llegué al peor minuto, yo me voy a la habitación y vuelvo. Se llevó el papelito, habrá hablado con el presidente de México, le dije, vos estás en pedo, efectivamente. Estaba en pedo y nunca más apareció y fue mejor allá. Si se llevó el papelito, olvídate, no sabe más. Pero digo, esa posibilidad... Esa vez se dio, eso debe haber sido después del 87, en el 87, a fines, no me acuerdo. Pero esa posibilidad era algo que ustedes en el equipo económico habían conversado seriamente alguna vez. Sí, sí. Y porque todos sabíamos de que así como había un club de acreedores que le podían imponer condiciones, un club de deudores debilitaba el poder del club de acreedores. Era todo poco y todo el mundo discutía, ¿no? Esto como club de deudores, para eso usted no tenga, lo nuestro no es un club, es un comité de banco, no es un club. Ellos cuidaban de que no tuviese el mismo presidente del comité en los 3 países para demostrar que no era un club de acreedores.
Había toda una escenografía vinculada con eso. Pero para ellos era muy difícil la aparición. Fue el único momento que yo vi cercano. Y sin club de deudores. Después Alfonsín en el 80, me acuerdo que fuimos a Estados Unidos y Alfonsín viajó, me acuerdo que fuimos Juan y yo le había redactado una parte del discurso donde pedíamos una quita de la deuda, de los intereses de la deuda. Claro, porque default ya había habido en el 85, ya estaba en default. El problema por ahí no era el default, sino era que acepten la quita, ¿no? En los intereses, me parece, no en el capital. Y Alfonsín hace ese discurso con los presidentes de los grandes bancos americanos y cayó muy mal. Después me llamó a los presidentes a los que yo veía seguido, de los grandes bancos, porque una de las cosas que ahora recuerdo en la negociación, el comité de banco eran representantes de los 15 bancos, pero el representante era un funcionario de segundo nivel o tercer nivel en el banco. Yo tenía que pasar por arriba de él para poder lograr convencer para que le llegue al presidente del banco una visión distinta. Esto es doble juego, de reunirme con el de abajo y hablar con el de arriba, eran unos dolores de cabeza tremendos, porque se enojaban conmigo, se enojaban en las reuniones, me trataban mal, porque yo les serruchaba el piso de alguna forma. Pero bueno, era parte de la me importa un comino. Y eso me dio acceso a los presidentes de los grandes bancos. Cuando Alfonsín va en un almuerzo, plantea eso, hace el discurso y dice eso, esos mismos presidentes dicen: Mario, ¿por qué le hiciste hacer esto? Vos sabés que esto no lo podemos, eso cae muy mal. Pero, cuando usted hace la comparación con la negociación del 2002, digamos, el 2003 creo que fue, la diferencia está en el riesgo de aislamiento que se puede producir, digamos, con una propuesta unilateral de Argentina, digamos, en el 2003, 2004, ¿cuándo fue? Digamos, es una propuesta unilateral de Argentina. Dice, el que quiere y la acepta, digamos, hubo 2 o 3 propuestas para acercarse un poco más, pero una primera propuesta y, digamos, fue unilateral. Efectivamente, digamos, pero lo que contó a su favor fue que los gobiernos, como los acreedores eran individuos y como 40-50% estaban en cabeza de argentinos, no era tan dramático. Digamos, el castigo posterior, en ese sentido se refiere al drama. No, y ustedes vean que el gobierno de Estados Unidos prácticamente ni se opuso había muchos acreedores italianos, japoneses, europeos. Después la mitad estaba en cabeza de los argentinos, por lo tanto el interés del Tesoro de Estados Unidos era menor. Entonces si la Argentina conseguía esa quita y lograba salir adelante, bueno, no tuvieron un rol muy activo, tal es así que la Argentina demostró una de las cosas más extraordinarias, que menos se habla de la renegociación de la deuda. En los contratos de renegociación de la deuda intervienen los abogados de cada uno de los bancos. Son contratos muy detallados. Estos tienen los mejores abogados del mundo destinados a analizar todas las alternativas posibles, porque uno se somete a los tribunales internacionales, deja de lado la soberanía con unos puntos de discusión y dice, en caso de conflicto va a decidir la justicia en Estados Unidos. Entonces ellos prevén todos los casos posibles, todas las experiencias, como para incluir en el contrato, como para que si uno cae en eso, no pueden agarrar. Ahí me perdí. El gobierno, la Baña, ¿qué es lo que consigue? A pesar de todas esas consideraciones, la Baña, hay 20.000 millones de dólares que la Baña le dijo: miren, si usted no hace, que son los que no entraron, vengan al juicio. Ganen el juicio y no hay ningún problema. Y 5 años después, todavía están haciendo juicio y no pasa nada. Demostró que el conjunto de abogados están totalmente al pedo, los mejores abogados del mundo, para cubrir una
una cosa más obvia que la Argentina le dijo, y el juez de Nueva York, que es el que falla, nunca pudo, le dio la razón a los acreedores y dice, sí, pero no tengo activos sobre los que trabar embargo. Y todos los famosos fondos buitre, todo eso, prácticamente perdieron la guerra con la Argentina. En los 20. Está bien que afecta a la imagen internacional, pero demostró que el valor jurídico, una discusión de esa naturaleza por 20.000 millones no tuvo ningún valor y tenían los mejores abogados del otro lado para cubrir todas las alternativas posibles. Y sin embargo, eso fue posible. 20.000 millones no se están pagando y no creo que los quiera discutir Kirchner. Lo último sería una evaluación sobre lo que sucedió después, cuando ya ustedes, cuando se cambió el gobierno, sobre la negociación posterior, sobre todo sobre el plan Brady, Después yo me privaticé. No, la verdad que parte de lo que nosotros veníamos diciendo salió en el plan Brady. Ajá. Que fue un intento de hacer una propuesta de quita, pero cuando Brady lo hace es porque los bancos ya el peso de los países, de la deuda, de los balances de los bancos era menor, entonces era una concesión política. Pero no, fue varios. Calculen ustedes que el default se declaró en el 82, nosotros arreglamos el 85, 87. Casi 5 años después, esto vino en el 91, 92, 10 años después, ya la deuda de Argentina, Brasil y México en los balances de los bancos era muy pequeña. Los bancos tenían libertad de maniobra. Más aún que vino las privatizaciones, que los bancos se aprendieron de las deudas. Y una última cosa, si tuvo alguna participación en el... ustedes negociaban, el equipo era con Zurruil y con Machinea, ¿no? Cuando asume el gobierno de la Alianza, ¿usted tiene alguna participación como asesor, es decir, que sobre el diagnóstico de qué se podía hacer en esa situación? Pues no, ahí José Luis, yo no participé en la discusión participé en el IPA. Pero en aquel momento uno de los temas que se discutía era la convertibilidad. A mí me parecía de que la convertibilidad era muy delicada, pero era difícil de sostener. Nosotros 1 a 1 de la Rúa subía en el 99 hasta el 2003, 4 años más de 1 a 1, esto no aguanta ni mamamos. Obviamente salir a decir que no a la convertibilidad era perder las elecciones, porque la Alianza ganaba sobre la base de que garantizaba más que Duhalde la continuidad de lo que la sociedad quería, la fantasía del 1 a 1. Y bueno, eso fue un debate que no se pudo dar, y yo reconozco que era inoportuno. Ni de la Rúa quería escuchar hablar de ese tema, ni Chacho Álvarez tenía el menor interés que se hable de ese tema, y José Luis tampoco era imprudente hablar. El único que decía algo era Alfonsín, que decía que bueno sería que no pagar por 2 años los intereses, sacó un quilombo a la gran puta, y eso llevó a que Alfonsín renuncie al Instituto Programático de la Alianza. No tanto, sino porque no le tenían confianza, sabían que Alfonsín no era muy partidario de la convertibilidad. Y entonces podía hacer declaraciones imprudentes y afectar lo que todo el mundo presumía, que el triunfo de la Alianza se basaba básicamente en la renovación moral del ejercicio del gobierno, todas estas cosas, las fallas del gobierno, pero manteníamos la convertibilidad hasta el 2003 y vivíamos felices. Creo que fue un error, pero yo creo que una vez que ganó la elección de la Rúa, tenía que seguir con la convertibilidad. Uno podía decir que tenía problemas con la convertibilidad antes de las elecciones,
no una eléctrica, no con la convertibilidad, porque eso sería una traición, era un error político muy grande. Ahora, decirlo antes era perder las elecciones. Hubo una reunión, creo que en agosto del año 99, en las oficinas de Maximiliano. Ah, bueno, sí, ahí José Luis se enojó mucho conmigo. ¿Por qué? Porque yo no era parte. Yo, la verdad que fue la única vez que después se enojó conmigo porque yo había hecho eso. Yo no me acuerdo cómo fue, pero se discutía a fondo todo el programa de las cosas que iban a hacer, qué sé yo, el programa económico, el ajuste fiscal, qué sé yo, toda una discusión. Y yo me dije, estamos mamados nosotros con el 1 a 1 nos vamos a la mierda. No hay forma de bancar el 1 a 1. Entonces no sabía cómo plantearlo, porque para no generar en medio de José Luis invitaba al equipo económico, la gente que le iba a ayudar en el Ministerio de Economía antes de las elecciones, y se me ocurrió, yo no me acuerdo cómo es, Padre Nuestro. Hay cuando uno, yo no soy católico, pero decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces yo le dije, mire, yo voy a proponer un programa de política económica basado en una medida que yo creo que es fundamental para el programa. Y es que el próximo ministro de Economía, todos los días, a la mañana, recite el siguiente Padre Nuestro. Entonces yo decía, Wall Street nuestro que estás en todos los mercados, santificado sea tu nombre, bienvenidos sean los capitales. Yo no me acuerdo cómo, pero lo había hecho y se armó, se cagaron todos de risa, se armó un despelote en esa reunión. Y José lo tomó como que yo me lo estaba cargando y no era, en el fondo era la forma elegante que había encontrado para decir, muchachos, miren, sentemos, hablemos un poco de la verdad, de la realidad, enfrentemos la realidad. Yo tenía la sensación que era insostenible salir durante el gobierno del 1. Era realmente la única forma. Ahora, ¿quién le dice a un candidato a presidente que ve que va a ganar las elecciones que anuncie para perder las elecciones? ¿Qué vas a hacer? Estamos viendo una locura total de eso, de la que participaban tanto el FREPASO como el radicalismo. Y dentro del radicalismo todos los que eran cercanos a Alfonsín también estaban diciendo no jodás. Y cuando Alfonsín decía esas cosas tenía una presión no solo de la Rúa o del Chacho que se enojaban, sino de los mismos radicales que alfonsinistas, porque veían la manija ahí en la vuelta de la esquina. Pero bueno, ¿vos estabas en esa reunión? ¿Vos te acordás el despelote que se armó cuando? Yo no me acuerdo cómo fue, pero me acuerdo que estaba el gordo Baglini y me dice, che, me lo das el Padre Nuestro. Que yo hasta lo tuve que leer, porque yo como no soy católico no lo podía decir, pero era muy irónico, ¿te acordás? Me había salido redondo. Pero lo llamé un quilombo y se terminó la reunión, ahí se me cagó todo y se mató, yo no hablemos más. Dijo, ¿para qué mierda? Y a partir de ahí no hubo más contacto. Con José Luis no se enojó mucho conmigo. Creo que él creía que yo lo estaba jodiendo con eso. La verdad es que la diferencia, él quería ser ministro y está bien. Si quería ser ministro tenía que ser partido del 1. Punto aparte. Y vivió la fantasía de que iba a hacer un ajuste fiscal de tal naturaleza como para garantizar el 1 a 1. Y dice, pues es la puta que tenés que hacer. ¿Qué mierda? Otra que es la reforma impositiva que dice que hizo. Eso no llegaban, no le financiaban ni el 1%, no le nada. Pero bueno, son desventuras de la vida. Pero vos estabas entonces, ¿por qué me lo haces decir? Porque es un archivo de historia, no puedes confiar en lo que yo recuerdo. Estamos dejando un testimonio para la historia. Transmitiendo bien Sí. Me parece que fue así, ¿no? Sí, digo, no sé si pero yo te lo preguntaba por una cosa, ¿no? Porque yo he visto algunas crónicas de esa reunión en donde algunas personas
cuenta enseguida, digamos, manifiestan haber planteado explícitamente la alternativa de la devaluación. Y yo recuerdo, como si fuera en este momento, que nadie usó la palabra devaluación en 2 horas de reunión. Nadie dijo, nadie decía. Yo lo único que dije, no dije devaluación, pero dije eso, que era más o menos decir lo mismo en forma elegante, ¿no? Si uno lee el Padre Nuestro, ¿te acordás de decir, bienvenido y santificado su nombre? Ruega por nosotros, pecadores. Sí, por que no se deterioren los precios internacionales y bendice el superávit fiscal. Entonces yo me acuerdo cómo viene todo, porque era la verdad que si yo cambiaba algunas palabras del Padre Nuestro, por eso era perfecto. Hasta pedí, me acuerdo, pido disculpas porque yo no soy católico, voy a usar algo que no me corresponde a mí, no quiero ofender a los que sean muy católicos, ahora empecé así. Y creo que el tono irónico que yo usé fue contraproducente, por empezar de esa forma. Había muchos nervios. Había muchos nervios. Bueno, había tipos que se enojaban, el que estaba ahí, que se enojó violentamente, me acuerdo fue Pablo. No, decía, Mario, vos estás loco. Y me dijo, bueno, está bien.